El libro de Hebreos es un libro muy importante para entender la Biblia completa, porque nos habla precisamente de cómo entender el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Hoy vamos a comenzar versículo por versículo, cuanto más se pueda. A lo mejor después veremos porciones más largas, pero vamos a tratar de ir paso a pasito. Puede parecer un poco raro el nombre de esta serie que vamos a comenzar hoy, Nueva Administración. Nueva Administración. No sé si usted ha estado alguna vez trabajando en alguna empresa, en algún negocio, y de pronto el dueño cambia o de pronto cambia la junta administrativa, y usted sabe que cuando esas cosas pasan, también nuestra condición de empleados va a sufrir las consecuencias, para bien o para mal, ¿no? Llega un nuevo jefe, un nuevo empresario, un nuevo coordinador o un nuevo administrador, y traerá sus reglas, traerá sus formas, traerá a lo mejor a su gente, a lo mejor hay gente que saldrá despedida tristemente. Eso pasa cuando hay un cambio de administración. Pues bien, el libro de Hebreos, hermanos, abre con la enseñanza, con la noticia de que ha ocurrido un cambio de administración, no en una empresa, sino en la historia de Dios, ¿sí? Nosotros sabemos que aunque contamos nuestros años como humanidad, en realidad esta historia es la historia de Dios. Nosotros somos parte dentro de esta historia, pero nuestro tránsito por esta historia es muy breve. La Biblia dice que el hombre es como una neblina, sus días son cuanto más 70 años y luego si tienes un poquito más de robustez, bueno, 80, 90, créame, nadie pasa de los 150 años. Somos muy breves. Y en cambio la historia de Dios es tan prolongada, está en cuenta regresiva. Pronto Cristo volverá. Y lo que dice el libro de Hebreos es, miren, en esta historia ha ocurrido un cambio de administración. Hasta antes del día en que Cristo aparece en la historia, el Señor se comunicaba de cierta forma. Acabamos de leer cómo había incluso sacrificios también en el Antiguo Testamento. Pero cuando Cristo Jesús aparece en la historia es cambio de administración. Algunas cosas han cambiado. Hoy no nos acercamos con un cordero a sacrificarlo. Tampoco necesitamos tener un velo aquí que divida el lugar santo del lugar santísimo. Por cierto, este templo no es el único lugar donde habita la presencia de Dios. Ahora Dios habita entre su pueblo. Ahora somos salvos solo en los méritos de Cristo. Siempre fue así. Simplemente que antes todas estas cosas anticipaban a Jesús. Básicamente lo que nos dice Hebreos es: acabamos de pasar del antes de Cristo al después de Cristo. Antes de Cristo funcionaba con las leyes dadas a Moisés, Dios enviaba ángeles, Dios enviaba profetas, había un templo. Después de Cristo han cambiado las cosas. Si usted ya se atrevió a leer Hebreos completo, sabe de lo que estamos hablando. El autor de Hebreos estará diciendo, esto es diferente, esto ya no es así, esto ya no caducó, porque nada ha caducado, sino que ya ha sido cumplido. Pensemos en eso entonces cuando leemos Hebreos. Hemos cambiado de administración. Déjeme lo cito así, tal cual lo dice Hebreos. Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es lo que le estoy diciendo. El autor de Hebreos dice, así era antes y ahora han cambiado las cosas. Nos hablaba por profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo. Una de las primeras implicaciones de lo que está diciendo el autor de Hebreos es, miren, en esta nueva administración han acabado las revelaciones. Todo lo que sabemos de Dios, hermanos, todo lo que sabemos acerca del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, es porque Dios nos lo reveló. Es como si Dios dijera, hey, aquí estoy, me presento, soy tu Dios, tú eres mi creación y quiero que vivas así.
Todo eso lo sabemos porque Él lo reveló. Se lo reveló a Moisés, se lo reveló a Abraham, se lo reveló a los profetas y después se lo reveló a la humanidad por medio de Jesús. Si Dios hubiera permanecido callado, hermanos, nosotros estaríamos hoy en el nivel de los paganos que habitaron, por ejemplo, la península hace muchos años, los mayas. Estaríamos adorando al sol, a las estrellas, porque no tendríamos noticias de parte de Dios. Dios se da a conocer. A ese proceso de darse a conocer le llamamos revelación. Hoy usted y yo tenemos este libro, la Biblia, ¿sí? Con todos sus libros que nos hablan de Dios, pero no siempre se tuvo este libro. Adán no tuvo este libro, Abraham no tuvo este libro, ni siquiera el pueblo de Israel tuvo este libro. Apenas si llegaron a tener 5 libros que consideraron la ley de Moisés, ¿no? O la Torá. Este libro se fue escribiendo poco a poco, a lo largo de aproximadamente 2000 años, hasta el día en que el hermano Juan, escribiendo Apocalipsis, pone punto final a la revelación de Dios. Y lo que está diciendo Hebreos es concordante con este pensamiento. No hay más revelaciones, hermanos, fuera de este libro y fuera de lo que Dios ha comunicado. No hay más revelaciones. Dios, habiendo hablado en otro tiempo por medio de los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo. Por eso usted y yo debemos tener cuidado, que nadie nos diga, que nadie nos cuente de que Dios me dijo, Dios me reveló. No puede haber nuevas revelaciones. Yo no le traigo a usted esta mañana o cada domingo nuevas revelaciones. Lo que hacemos es abrir este libro y tratar de entender lo que este libro nos dice a nosotros para aplicarlo a nuestra vida, pero no es una nueva revelación. Por ahí hay sectas, por ejemplo, que dicen que Dios ha inspirado otros libros. Por ejemplo, los mormones, ¿les suenan los mormones? Los mormones dicen que Dios, como vio que no le estábamos haciendo caso a este libro, inspiró otro, el libro del Mormón. Si usted ha visto el libro del Mormón, dice otro evangelio de Jesucristo. Cosa rara, porque Gálatas dice que si aún un ángel del cielo nos predica otro evangelio, tal evangelio falso es maldición. Así es que no hay otro evangelio, no hay otra revelación. Tenga cuidado, hay mucho charlatán. Cualquiera que trate de añadir o quitar a esta revelación, se las verá con Dios. Hay que ser bien claros en decir eso. Han acabado las revelaciones. Dios, dice Hebreos, habiendo hablado en otro tiempo por los profetas, ahora nos ha hablado por medio de Cristo. Dios habiendo hablado. Pensemos en lo importante que es esa afirmación tan sencilla, pero a la vez tan especial. Especial porque quiere decir que hay alguien por encima de nosotros, creador del cielo y de la tierra, a quien le importa que nosotros le conozcamos. No sé si se da cuenta de lo trascendente que es este pensamiento, hermanos. Yo no estoy aquí para juzgarle sus creencias o sus pensamientos. Quiero que eso lo haga la palabra de Dios. Pero hay gente que tiene pensamientos bien raros, ideas bien extrañas. Y una de las ideas más extrañas que he descubierto es esa idea de que existe vida inteligente más allá de este planeta. ¿Sí? ¿Ha oído hablar de eso? Gente que piensa que por algún lugar en Venus o en Marte o quizá en otra galaxia existe una civilización sumamente desarrollada que de pronto se da unos paseos aquí por la Tierra en sus naves voladoras y que quieren transmitirnos cierto conocimiento. Sin embargo, parece que no han de ser tan inteligentes porque no hemos recibido un solo mensaje claro y contundente. Pero ahí están las personas buscando comunicación. Incluso hay gobiernos que han instalado torres o antenas para ver si recibimos algún mensaje. Nada. Pero ahí está la humanidad, pensando que bueno, a lo mejor algún amigo alienígena por allá le importaremos. No sé usted, pero no parece concordante con el cristianismo ni con la revelación de Dios tal pensamiento. Y sin embargo, por otro lado, la Biblia nos dice una y otra vez, pero sí hay alguien allá arriba, todopoderoso, que se ha dado a conocer. Y no lo ha hecho mandando mensajes cifrados o codificados, lo ha hecho incluso con palabras
que usted y yo podemos leer. A este proceso le llamamos inspiración, ¿no? Dios inspira a los santos profetas, a los autores de la Biblia, de manera que este libro es al mismo tiempo palabra de hombre, porque ellos con su puño y letra escribieron, pero también palabra de Dios. Dios ha hablado. ¿Sabe qué significa que Dios ha hablado? Primero que nada, significa que Dios quiere ser entendido, hermanos. Dios quiere ser entendido. No nos envió este mensaje, repito, en códigos secretos. Tenga también cuidado de gente que anda buscando en la Biblia códigos secretos. La Biblia no es un libro de códigos secretos, es un libro para leerse como cualquier libro, de principio a fin, para ser entendido. Dios quiere ser entendido, pero también quiere ser conocido. Muy importante, Dios quiere ser conocido. Quiere acercarse a nosotros, quiere que le conozcamos. Es más, lo que implica el hecho de que Dios ha hablado es que Él quiere relacionarse con nosotros. Y eso debería ser ya también muy especial, porque no nos necesita, porque es un ser soberanamente superior a nosotros, y aún así es condescendiente para que le busquemos, le hallemos, y para relacionarse con nosotros. ¿Por qué querrá relacionarse con nosotros? ¿Acaso nos necesita? ¿Acaso le hacemos falta? ¿Acaso se siente solo? No, de hecho, su acercamiento es para ayudarnos. Siempre fue así después de la caída. El hombre se esconde, el hombre huye, y en cambio Dios le busca. Dios le extiende misericordia, Dios le rescata, porque quiere ayudarnos. Así es que el hecho de que Dios hable, hermanos, ya es un acto de su misericordia. Podría dejarnos sin que le conozcamos, sin darnos el privilegio de saber que Él es el Dios que nos puede ayudar. Pero en vez de dejarnos en silencio, Él habla. Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado. Pero mire cómo sigue diciendo Hebreos 1:1. Dios habiendo hablado, ¿de qué formas? Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Piense en esa explicación un poco más larga. No solo dice que Dios habla, sino que Dios habla muchas veces y de muchas maneras. ¿Cuántas veces usted insiste cuando quiere hablarle a alguien? ¿Alguna vez se ha cansado de hablarle a sus hijos, mamá, papá? Esos hijos son tan tremendos que a veces uno les habla una y otra vez. No hacen caso. Y a veces terminamos por darnos por vencidos. No, es imposible, no se puede contigo. Dios habiendo hablado muchas veces. Eso significa que Dios es insistente. No necesita hacerlo, No necesitaría hacerlo. No sé usted, pero llega el momento en que alguien nos está ignorando, alguien no nos presta atención. Le decimos, pues que te aguante a ver quién, porque yo no. No te voy a estar rogando, no te voy a estar hablando todo el tiempo. ¿No quieres relacionarte conmigo? Pues adiós, no hay ningún problema. Imagínese que Dios hubiese hecho eso. Hablando y hablando, y el ser humano, dado a la rebelión, ignorándolo. Hace mucho que Dios hubiera dicho, ¿saben qué? Que los aguante quien los quiera. Yo no voy a estar esperando a que me hagan caso. Sin embargo, Hebreos habla de que Dios nos llama una y otra vez. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿Por qué Dios hará eso? Bueno, hemos de entender que al menos porque lo necesitamos. Necesitamos que Dios nos hable. ¿Sabe qué pasa si Dios no nos hablara, hermanos? Si Dios no nos hablara, estaríamos perdidos. Presas de nuestras imaginaciones, presas de nuestros temores y dudas. ¿Cómo acaba el ser humano si Dios no le habla? Paganote como los mayas, paganote como los griegos, paganote como los babilonios, pensando que el sol nos da dirección, pensando que la luna o las estrellas dirigen nuestro destino, pensando que la lluvia o quién sabe qué nos van a decir qué hacer con nuestra vida. Hay gente que hace eso hasta el día de hoy. Consulta su horóscopo pensando que eso le va a dar dirección. Consulta a quién sabe quién para buscar dirección. No.
No fuimos creados para ser dirigidos por la luna, las estrellas, el karma, lo que sea. Fuimos creados para ser dirigidos por Dios. Y cuando Dios habla, está supliendo esa necesidad. Nosotros necesitamos que Dios nos hable. Sin la palabra de Dios estamos perdidos, somos como ovejas sin pastor. ¿Ha visto que Dios hace esa expresión una y otra vez en la Biblia? Tiene compasión de su pueblo porque son como ovejas sin pastor. Hebreos, de hecho, termina celebrando eso, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la bendición de Hebreos? Y el Dios de paz que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Lo que celebramos hoy domingo como cristianos es que aunque una vez fuimos como ovejas descarriadas, hoy tenemos un pastor en Jesucristo. Pero también es importante aclarar que ha de ser también que Dios nos tiene que hablar muchas veces y de muchas maneras, porque somos muy dados a olvidar. Somos muy dados a olvidar. Una y otra vez le dice Dios al pueblo de Israel en el pasado: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. No te olvides de Jehová tu Dios. ¿Y qué hacía el pueblo de Israel? De una generación a otra se olvidaba de Dios. No somos muy diferentes, por cierto. Se nos olvidan muy fácilmente las cosas. Necesitamos un continuo recordatorio como iglesia. ¿Qué somos? ¿Cuánto costó nuestra redención? ¿Para qué estamos aquí en la tierra? ¿De qué se trata esto? Si no, nos volveríamos oidores olvidadizos. Y también Dios tiene que hablarnos muchas veces y de muchas maneras, porque somos muy dados también a vacilar, hermanos, en el afán de la vida cotidiana, en cada cosa que pasa a nuestro alrededor. Somos muy dados a distraernos. Ay, mira esto, qué interesante. Ay, mira qué está pasando acá. Y perdemos de vista lo importante, perdemos de vista a Cristo. Por eso Hebreos nos recuerda, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pero nos tiene que hablar una y otra vez, porque somos muy dados a vacilar, hermanos, a distraernos de lo importante, a distraernos de lo esencial. La buena noticia es que Dios ha hablado y sigue hablando muchas veces a su pueblo. Ya no de muchas maneras. En el pasado habló de muchas maneras, pero en estos postreros días, dice Hebreos 1 al 2, antes fue por los profetas, ahora en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. Jesucristo, Hijo de Dios, nacido de la Virgen María, allá en Belén de Judea, que por ahí de los 30 años comienza su ministerio predicando el Evangelio del Reino, diciendo que nos arrepintamos, llamándonos a creer en Él como Rey y Sacerdote. Hebreos habla de Jesús como nuestro sacerdote. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo también predican de Él. Nos recuerdan que en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos. Mahoma, no. María de Guadalupe, no. Cualquiera de los 28,000 santos, no. Nadie puede ser nuestro intermediario sino solo Jesús. Dios nos ha hablado en estos postreros días por el Hijo. Cambio de administración. No va a venir otro profeta, no va a bajar un ángel del cielo a decirnos algo nuevo. Una vez que Jesús ha venido a la tierra, usted y yo, solo a través de Jesús, conoceremos al Padre. Quien ha visto a Cristo, ha visto al Padre. Él es el camino, Cristo. Él es la verdad, Cristo. Él es la vida, Cristo. Y aquí es donde hay que ir apuntando hacia ciertas aplicaciones, hermanos. Si Dios ha hablado por medio del Hijo, eso quiere decir que usted y yo debemos fijar nuestra atención en Cristo, conocer a Cristo. De hecho, por eso nos llamamos cristianos, porque creemos en Cristo como el único camino al Padre y medio de salvación. No nos va a hablar, nuestro Señor no nos va a hablar por los sentimientos. Pero hay gente que insiste a veces en dejarse llevar su vida, moverse según dicten sus sentimientos. Y no solo hablo de los incrédulos, hermanos, sino de gente que se asume como cristiana, pero en vez de tener en alta estima la revelación de Dios y de Jesucristo, pues no sé, como que piensa que nutrirse de la palabra de Dios es opcional, pero dirige su vida por sentimentalismos. ¿Ha escuchado gente que habla así?
siento como que Dios me está diciendo esto. Es que siento como que Dios quiere que haga esto. Es que siento como que Dios me está mostrando esto. Es preocupante cuando alguien se expresa así. ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo es que tú interpretas los sentimientos? Porque son cosas muy subjetivas, ¿no? No. Dios, habiendo hablado en otro tiempo por los profetas, ahora nos habla por medio del Hijo, no de los sentimientos. No le recomiendo por nada, de hecho le advierto que no se deje llevar por los sentimientos, no haga de los sentimientos la norma de su vida. Tampoco nos habla por medio de circunstancias. Es muy peligroso también pensar que de acuerdo a lo que esté pasando en mi vida, Dios me lo está diciendo. Es peligroso porque, imagínense, de pronto enfermamos. ¿Qué me querrá decir Dios con esta enfermedad? ¿Cómo que qué me querrá decir Dios? Hermanos, vivimos en un mundo donde la gente enferma, donde hemos aprendido durante 2 años a usar un cubrebocas precisamente en prevención a pues no caer contagiados. ¿Por qué te preguntas? ¿Qué querrá decirte? Ay, pisé un chicle, ¿qué me querrá decir Dios? Se murió mi perro, ¿qué me querrá decir Dios? Me cortó la novia, ¿qué me querrá decir Dios? Hermano, no se supone que las circunstancias sean el parámetro para dirigir nuestra vida. Y es muy engañoso, ¿sabe? Porque incluso lo que hacemos es acomodar las circunstancias según nos convenga, ¿sabe? La familia Hernández May tiene problemas recientemente los domingos para llegar a tiempo. Le voy a decir por qué rápidamente. Puedo empezar a pedir mi Uber a las 10 de la mañana. No sé por qué razón a mi aldea no llegan los Ubers, cancelan. Entonces uno está esperando, ya va a venir. Faltan 2 minutos para que llegue y te cancelan. Y es hacer otro pedido, entonces desespera un poco. Algo haremos, pero desespera un poco. Pero supóngase que dijéramos, pues ya me cancelaron 4 hoy. A lo mejor Dios quiere que no vaya al templo hoy, ¿no? O sea, a lo mejor me está diciendo que no vaya. Pero no fuera a llegar un partido de los Leones, porque aunque tengas que llegar a pie, querer es poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces acomoda las circunstancias a tu antojo. No haga eso. Dios no nos habla por las circunstancias. Algo más, Dios no nos habla ni siquiera por la oración. Dios no nos va a hablar en la oración, hermanos. Orar es algo importante, sí. Debemos orar en todo tiempo, con toda oración y súplica, sí. Oración es clamor a Dios. Clamor por su gracia, clamor por su perdón, también es acción de gracias. Gracias Dios por tanta misericordia. Hoy lo cantamos, ¿no? No sabré agradecerte lo que has hecho tú por mí. Gracias, gracias Señor. Pero a veces escucho gente que dice que tiene que tomar una decisión y dice, vamos a ponerlo en oración. Yo diría como, ¿para qué? Tienes que tomar una decisión. La oración no es la forma en la cual vas a encontrar la respuesta para tomar una decisión. Hermanos, no sé, a lo mejor yo no soy tan espiritual como otros, pero en todo este tiempo Dios no me ha revelado nada en su oración. Todo este tiempo en la oración yo he estado hablándole a Dios y nunca me ha contestado así de, haz esto, haz aquello. No lo ha hecho, porque la oración no es para conocer la voluntad de Dios. Tenemos algo para conocer la voluntad de Dios. ¿Qué es? Esto. Es más coherente decir, bueno, tengo que tomar una decisión. Vamos a ver qué dice Dios. Vamos a estudiar a ver qué dice Dios. Vamos a tratar de encontrar aquí dirección y principios. No estoy diciendo que deje de orar, no, siga orando. Pero Dios, habiendo hablado en otro tiempo por los profetas, ahora nos habla por el Hijo. Y ese Hijo es la palabra encarnada. Y este libro da testimonio de la palabra encarnada, porque es palabra escrita. Aquí nos va a hablar Dios. Ore, pero no espere que Dios le diga qué hacer en la oración. Eso no pasa. Dios nos va a decir qué hacer en su libro. No habla tampoco por canciones. Debo tocar ese punto brevemente, porque hay personas que no sé por qué pretenden que Dios
transmita su mensaje en canciones. No, yo escucho música cristiana. Bueno, qué bueno que escuches música cristiana, pero nunca una canción o un estribillo pueden cubrir todo lo que la Biblia cubre. No se puede. Es leer, es escudriñar, es analizar. Claro, hoy cantamos a nuestro Dios y lo hacemos porque Él merece recibir gloria y alabanza. Pero no se trata de ponerme solo a escuchar canciones porque me gustan, porque están bonitas, y decir, Dios me está llenando con esto. No, hermano, no le saques la vuelta. Tienes que leer. Dios, habiendo hablado en otro tiempo, ahora habla por medio del Hijo. Y, nuevamente, no habla por nueva revelación. No más. Nada de que Dios me dijo, Dios me reveló, hermanos, nueva profecía, nada. Dios ha hablado muchas veces y de muchas formas. Ahora, lo que debemos preguntarnos como iglesia del Señor, como los que nos decimos ser aspirantes a entrar al reposo eterno, ¿sabe qué es? ¿Cuánto amamos este libro? ¿Cuánto estimamos la revelación de Dios? ¿Cuánto hacemos de este libro algo central en nuestras vidas? ¿Cuánto estamos dispuestos incluso a dejar en segundo grado de importancia porque este libro se vuelve más importante, se vuelve prioritario? Y aquí es donde le he dicho otras veces, me encanta cuando mis hermanitos, mis hermanos pueden un día asistir a su graduación, recibir su título profesional, algunos con birrete y toga, y suben su foto bien bonita a Instagram o a Facebook o a cualquier red social diciendo, lo logramos. Gracias a Dios. ¿Cuántos profesionistas hay aquí, por cierto? A veces no tengo un parámetro. ¿Cuántos de aquí tienen un grado de licenciatura? ¿Licenciatura al menos? Muy bien. Así es que nos va bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, les comento, hermanos, licenciados, ingenieros, profesionistas. No sé si lo sabía, pero usted ya no puede poner excusas para no estudiar este santo libro. No puede. Porque estoy seguro que leyó mucho más para lograr tener su título académico que las 800 páginas de la Biblia. Leyó mucho más para ser ingeniero. Leyó mucho más para ser licenciado. Y no le salió al maestro con que es mucho, ¿verdad que no? Se tiene que hacer, punto. Y si había mucha tarea, ¿qué hizo? Se desveló. Se desveló porque valía la pena, ¿no? Esto vale la pena. Si se pudo desvelar algunas noches con tal de obtener algo que es bueno, porque de verdad es bueno, pero temporal, no puede poner como excusa que no hay tiempo. Y madrugó para tomar un autobús, para llegar a tiempo a un examen, y no hubo excusas. Al contrario, de hecho, porque creía que aquello valía la pena, le echó muchas ganas. Hermanos míos, si usted tiene un título académico, usted no tiene excusas como cristiano para no nutrirse de la palabra de Dios. No puede decir, bueno, no hay que exagerar, Dios no quiere cantidad, Dios quiere calidad, entonces un versículo a la semana cuenta. No. No puede decir no hay tiempo, no puede decir no lo entiendo porque ya hizo otras cosas donde pareciera que no había tiempo y había dificultades y aún así se sobrepuso a ellas. Porque irónico sería que para otras cosas sí hemos dicho, no, lo bueno cuesta y cómo no, y le echamos ganas, sin miedo al éxito, querer es poder. Y aunque no haya tiempo, dejamos otras cosas a un lado porque esto es importante. Hermano, ¿hay algo más importante que conocer a aquel por quien nos ha hablado Dios? Este libro, este santo libro,
No es solo información para nuestra cabecita, no. Este santo libro fomenta una relación con la persona más importante que puede haber. O sea, el propósito de este libro no es a ver cuánto sabes. Por eso aquí en Príncipe de Paz tampoco promovemos la idea nada más de a ver cuánto sabes y ya. No hacemos examen de conocimientos bíblicos. O sea, qué bueno que alguien sepa mucho. Pero lo que importa es que el conocimiento de estas escrituras nos lleven a una relación con Dios. Una relación con Dios, personal. Tan cercana que Dios se vuelve su Padre, su pastor, nuestro esposo como iglesia, nuestro todo en todo. Hoy lo cantamos. Ahora soy de Cristo y mío también es Él. Esa es la relación que hoy celebramos. Somos de Él y Él es nuestro. Hay algo a lo que han llamado aquí en América Latina el fenómeno Bad Bunny. ¿Le suena ese señor? Bad Bunny. Ay. Va a hacer unos conciertos allá en el Estadio Azteca, 3 y 4 de diciembre. ¿Creerá que desde febrero se vendieron los boletos? No lo entiendo, de verdad, así como usted pone cara de ¿qué es eso? Yo tampoco entiendo. Música horrenda, vocabulario de lo más soez, pero la gente, ya sabe, como moscas al estiércol. Lo interesante es que había largas filas en febrero, solo para comprar boletos. La gente fue a acampar. La gente se quedó sin ir a trabajar. ¿Qué importa que me descuenten el día? Quiero un boleto. La gente se quedó sin comer. Algunos compraron comida. Gastaron mucho más, creo, en esperar allí a que les vendan el boleto al boleto mismo, ¿no? Y le preguntan a algunos, ¿y por qué tanto interés? Y los pobres ilusos responden, queremos conocerlo. ¿Cree usted que van a conocer al señor Bad Bunny? ¿Cree que lo van a conocer de verdad? ¿Cree que va a salir el Señor y decir, mucho gusto que hayas venido a mi concierto, a partir de hoy vamos a ser amigos, ten mi número para que nos hablemos todos los días y te echo la mano cuando tengas problemas? ¿Cree que eso va a ser el Señor? No, pobres tontos, tratando de acercarse a alguien a quien ni le importan, por cierto, más que solo por el dinero que les va a sacar, que aparte, ya sabemos, pues no promueve que digamos una mejor cultura que la que ya tenemos, pero ahí están ilusos, pensando que van a conocer a alguien. ¿Se da cuenta? El ser humano tratando de llenar un vacío con alguien que ni siquiera puede acercarse a ellos, ni siquiera quiere. Y pasa en el DF y pasa aquí en el Coliseo, ¿no? ¿Cuánta gente hace una larga fila con tal de ver a un artista? Hermano, no estoy juzgando lo que hagas con tu dinero, pero tienes la oportunidad de tener una relación verdadera, no ficticia, verdadera con la persona más importante que puede haber. ¿Y no la procuras? ¿Por qué habría de pasar eso? No, nosotros somos de los que queremos conocer al Señor, queremos relacionarnos con Él, porque sabemos lo que Él fue capaz de hacer por nosotros. Caramba, enviar a su Hijo Jesús a morir por nosotros, recibir la maldición y la ira en nuestro lugar, ser aborrecido y escupido y tratado como vil escoria en nuestro lugar. Y dices que no nos necesita, entonces ¿por qué lo hace? ¿Por pura gracia? A este Dios lo queremos conocer y amarlo y seguirle y servirle, porque ha de ser un honor estar a los pies de este Señor. Porque Dios, habiendo hablado en otro tiempo, de otra forma por los profetas, ahora nos ha hablado por medio del Hijo. Por lo tanto, la palabra del Hijo debiera ser importantísima en nuestra vida. Y hermanos, le tengo que decir también las implicaciones de esto que dice Hebreos. Si esto es verdad, y creemos que es verdad, somos responsables de la manera en que respondemos a la revelación de Dios. Somos responsables. Una y otra vez Dios dice en su palabra, óiganme, escúchenme. Digo que a veces se sentimentaliza la Biblia, y alguien dijo que en la Biblia lo que más se nos dice es no temas. No,
Puede buscar cuántas veces dice la Biblia, no temas, no es lo que más dice. ¿Sabe qué es lo que más dice Dios en su Biblia? Oye, oye, una y otra vez. Salmo 81, por ejemplo, Salmo 81 del 8 al 13. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo, qué triste, ¿no? Mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Y note que dice Dios a su pueblo algo así como, abre la boca y voy a darte de comer. Pero sabemos por el contexto en que está hablando que no va a ser llena esa boca de otra cosa que no sea la palabra de Dios. Porque ya sabemos lo que dijo el Dios mismo, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una y otra vez vemos el llamado de Dios a escuchar su voz. Llamó, dice Deuteronomio 5:1, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Oye, Dios, habiendo hablado muchas veces por los profetas, hoy nos ha hablado por medio del Hijo. La instrucción sigue siendo la misma. Oye, el día que Jesús fue bautizado, la misma instrucción se repitió hacia Jesús. ¿Se acuerda? Mateo 17:5, mientras está hablando el Señor, una nube los cubre y aquí una voz desde la nube que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd, a Él oíd. Así es que nosotros necesitamos entender que seremos hechos responsables de cómo respondamos a este libro, hermanos. Es más, el veredicto que un día se va a emitir sobre nuestra vida, porque usted sabe que esto va a pasar. Todo ser humano será colocado delante de Dios para ser juzgado. El veredicto eterno de tu vida, mi hermano, mi hermana, depende de que aprecies la voz de Dios. Si la voz de Dios te es indiferente, te importa un cacahuate, lo siento, pero el veredicto de Dios sobre tu vida será un veredicto condenatorio. Si la voz de Dios es tan importante que caes rendido ante Él en verdadera sumisión, tú estarás bien por los siglos de los siglos. Dios lo deja claro en Deuteronomio 30, 19 al 20, cuando dice, a ver, hoy os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Note a Dios diciendo esto. Tú escoges, pero le anima al pueblo diciendo, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios. Ojo, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Tanta gente se pregunta hoy, ¿por qué nos va tan mal? ¿Por qué nos va tan mal incluso como familia? Hermano, eso pasa cuando la voz de Dios no es tenida en alta estima. ¿Por qué Dios habría de bendecir a alguien a quien no le importa su voz? ¿Por qué Dios habría de derramar dirección, bendición, salvación y gracia sobre un pueblo que le busca solo cuando se le antoja y no como si la vida misma dependiese de Él? Hay de hecho un juicio temible y terrible decretado sobre todo el que menosprecie la voz de Dios. Esto no es neutral, ¿no? No es como cuando va uno al súper y una chica le ofrece, ¿ha visto a estas damas que le ofrecen algo para probar? Y usted le dice, ¿quiere? Y usted dice, no, gracias. Ah, bueno, no pasa nada. No le van a hacer nada. Pero no es lo mismo que usted diga, no quiero de eso que me invitas, a que usted le diga a Dios, no quiero tu palabra. No. Hay un juicio horrendo de castigo sobre todo aquel que menosprecie la palabra de Dios. Dios dice en su palabra, Deuteronomio 8:20, como las naciones que el Señor destruye delante de vosotros, así pereceréis. ¿Por qué? ¿No oísteis la voz de Dios? Dios estuvo hable y en vez de que ustedes hicieran caso, dice Dios, hicieron su voluntad. ¿Por qué habría de bendecir a una nación así? Primero de Samuel
capítulo 12, versículo 15. Pero si no escucháis la voz del Señor, sino que os rebeláis contra Él, contra el mandamiento del Señor, entonces la mano del Señor estará contra vosotros como estuvo contra sus padres. Otra vez Dios diciendo, aprendan. Ya una generación sufrió las consecuencias de tanta terquedad y necedad. ¿Por qué repetir la historia? Pongan atención y esta vez escuchen. Isaías 66:4 dice así: también yo escogeré sus castigos y traeré sobre ellos lo que temen. ¿Por qué? ¿Qué indigna tanto a Dios? ¿Qué le molestó? Mire lo que dice: porque llamé, mas nadie respondió. Hablé, mas no escucharon, sino que hicieron lo malo ante mis ojos y escogieron aquello que no me complacía. Tal como a usted, papá y mamá, le molesta que habla una y otra vez, hijos, 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 y los hijos ni para cuándo contestan. Dios no crea que es menos exigente. Llamé. ¿No vas a hacer caso? Atente a las consecuencias. Hablé. Y no habló en otro idioma interestelar, habló en idioma para humanos. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas formas, por los profetas, ahora ha hablado por medio del Hijo. Más nos vale escuchar su voz. Más nos vale entender, hermanos, que esta voz de Dios es misericordiosa. Los que escuchan esta voz, los que atienden a esta voz de Dios son su pueblo, son considerados su rebaño. ¿Se acuerdan? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No son de Cristo, hermanos, no son de Cristo quienes no aprecien la palabra de Dios. Puede ser duro esta afirmación, pero es una afirmación de acuerdo a la palabra de Dios. Ser cristiano no significa solamente haber cumplido con un ritual, no significa haber sido incluido en una lista de miembros, no significa congregarse siquiera los domingos. Hacemos bien en congregarnos, es un mandato de Dios, pero lo que Dios quiere es que el pueblo que hoy está aquí estudiando su palabra también lo haga día a día, ser oidor y ser hacedor de su palabra. No puede considerarse un cristiano quien no aprecia la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice Jesús. Una vez buscaron a Jesús, ¿se acuerda? María y los hermanos. Y Jesús afirma en Lucas 8:21, mi Padre y mis hermanos son ¿quiénes? Quienes oyen la palabra de Dios y la cumplen. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas formas por los profetas, ahora ha hablado por medio del Hijo, y su padre y su madre y sus hermanos, su familia, pues, son los que oyen la palabra de Dios. De hecho, Jesús mismo también lo dijo en Juan 8:47, el que es de Dios, ¿qué hace? Oye las palabras de Dios. Por eso ustedes, le decía a los fariseos, no las escuchan, no son de Dios. Hermanos, si este es el pueblo de Dios, si esta es la familia de Dios, y aquí en Príncipe de Paz somos los hijos y las hijas de Dios, lo que ha de distinguirnos es que nos tomamos muy en serio la palabra de Dios y queremos ser nutridos por ella, alimentados por ella, corregidos por ella, instruidos por ella, someternos a ella. El ingrediente esencial de la vida nueva es la palabra. Donde quiera que vaya a haber vida nueva, regeneración, nuevo nacimiento, tiene que estar presente la palabra. Oh, mi hermano, si usted anhela ver la salvación de sus hijos o de sus nietos, tiene que hacer de la palabra un ingrediente esencial en su casa, en su hogar. Nuestros hijos y nuestros nietos no van a nacer de nuevo por generación espontánea, necesitan la palabra. No lo digo yo, la Biblia afirma. Somos salvos por la fe, sí, pero ¿cómo viene la fe? Romanos 10:17. La fe es por el oír, y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Así es que nuestra familia y nuestro hogar necesita la palabra de Dios completamente recordada, constantemente repetida, porque la fe viene por el oír. Pablo habla de la experiencia de los Efesios, en Efesios 1:13, diciendo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados, ¿con qué? El Espíritu Santo de la promesa.
Si le pregunto a usted cómo nacen los niños, una clase básica de biología humana, ¿no? ¿Cómo se genera la vida? Muy sencillo. Una célula de papá, una célula de mamá, se juntan y comienza a reproducirse. Hasta que tenemos en 9 meses, a veces un poquito antes, un bebé. ¿Y cómo nace una nueva vida? Bueno, esos no son de carne, esos no son de voluntad de varón, pero también 2 elementos influyen en el nuevo nacimiento. ¿Sabe cuáles son? Esos, la palabra y el espíritu. Cuando en una persona convergen esas 2 cosas, palabra y espíritu, hay nuevo nacimiento. Yo no tengo poder sobre el Espíritu Santo, y usted tampoco. Eso se lo dejamos a Dios. Pero yo sí tengo la responsabilidad de hacer uso de esto. No puedo esperar que el Espíritu Santo obre si yo no estoy haciendo uso de esto. La palabra y el Espíritu son los ingredientes esenciales para la nueva vida. Por eso incluso el apóstol Pablo, cuando habla de la armadura del cristiano, lo pone como si fuera lo mismo. Efesios 6:17, tomad la espada. ¿La espada de qué? Del Espíritu. ¿Y cuál es la espada del Espíritu? La palabra. Otra vez están juntos, palabra y espíritu, espíritu y palabra. No somos una iglesia donde acabamos la reunión imponiendo manos y haciendo que el Espíritu Santo entre en nadie. No tenemos ese poder. Yo no le puedo decir a usted, recibe el Espíritu. Yo no tengo ese poder, pero lo que le puedo decir, no por mi autoridad, sino por la autoridad del Señor mismo, es: reciba la palabra. Por amor de Dios, reciba la palabra. Haga de la palabra de Dios algo importante en su vida. No le saquemos la vuelta, no pongamos excusas. El libro de Dios es importante, porque Dios, habiendo hablado en otro tiempo por los profetas, ahora ha hablado por medio del Hijo. Ya nos envió muchos mensajes en el pasado, nos envió muchos profetas, pero ahora ha enviado a la persona más importante y especial, que es su Hijo. Y lo ha hecho para salvarnos, para saciarnos, para relacionarse personalmente con nosotros como nuestro benefactor. Bien hacemos, hermanos, bien hacemos en hacer caso a su palabra. Oremos por algunas cosas, oremos, supliquemos, clamemos que Dios nos dé hambre. Si por alguna razón usted no tiene hambre, ya tiene un primer motivo para orar a Dios. Dios, necesito hambre, algo pasa en mí. Me digo cristiano, pero si no tengo hambre, por favor despierta hambre de tu palabra. Oremos pidiendo la comprensión de su palabra. Ayúdame a entender tu voluntad, confianza en su palabra. Que ya no me importe lo que dice la comadre, lo que dice Jaime Maussan, lo que dice el horóscopo. ¿Qué más da todo eso? Confiamos en la palabra. Que tengamos pensamientos conforme a su palabra, que tengamos la mente de Dios y principalmente que obedezcamos su palabra. Oremos, clamemos a nuestro Dios, hermanos. Si la forma en que abre Hebreos es tan contundente diciendo: Dios, habiendo hablado en el pasado por los profetas, ahora nos habla por medio de Cristo, entonces su palabra debe ser tenida en mucha estima, hermanos. De este libro, de esta palabra y de esa palabra encarnada depende nuestra vida, nuestra salvación, la salvación de nuestra casa, y que usted y yo podamos disfrutar de él para siempre. Así es que vayamos a casa y sigamos siendo el pueblo que quiere obedecer a Dios, el rebaño que escucha la voz de su Señor, y mantengámonos nutridos y alimentados de su palabra. Vamos a estar de pie y vamos a orar a nuestro Dios. Padre Santo, te damos muchas gracias por haber hablado. No te quedaste en silencio, no nos abandonaste en la ignorancia. Viviríamos en el fanatismo, en el error, pero la verdad vino a nosotros y la verdad nos ha hecho libres, Padre. Ahora te pedimos que esta verdad tuya revelada en tu Evangelio y en las Escrituras sea profundamente atesorada por nosotros, Padre. Que por esta verdad crezcamos en el conocimiento de ti, de tu Hijo, de tu carácter,
crezcamos en comunión contigo, te amemos más, nos asombremos cada día más con tu sabiduría, con tu bondad, con tu poder. Que nuestra vida, Padre, sea normada por tu palabra, que si hemos puesto excusas, pretextos, Padre, perdónanos por ser tan negligentes. Necesitamos tu palabra, nada nos va a saciar si no es tu Hijo Jesús, nada nos puede dirigir en la certeza, sino solo tu voluntad, Padre. Entonces, que tu Espíritu Santo obre en nosotros conforme también tu palabra es importante en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo taladre nuestras mentes, traspase nuestros corazones, hasta que ya no sean nuestros pensamientos, nuestras opiniones, nuestros gustos los que dirijan nuestra vida, sino solo tu palabra y tu Espíritu, Padre. Que nuestros hijos sean bendecidos también con el conocimiento de ti. Que llegue el día, Padre, en que por sí mismos también afirmen que creen en tu Hijo y también se rindan a tu palabra, Señor. Aquí nos despedimos de esta reunión, pero no de tu presencia, ni mucho menos de la necesidad de buscarte, Padre, que mañana y a lo largo de la semana experimentemos tal necesidad de tu dirección, tal hambre de tu verdad, que urgentemente tengamos que venir a este libro para encontrarte y conocerte y recibir de él consuelo y esperanza y también instrucción y, ¿por qué no, corrección, Padre? Llévanos con bien a casa entonces, Señor, que así como en los cielos, así aquí en la tierra y en nuestras vidas, sea hecha tu voluntad. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Veo el misterio, veo el Calvario, veo el costo, veo los clavos, veo en tu rostro tu infinito amor. Veo mis culpas, veo mis pecados, veo la deuda de mi pasado, veo en el madero tu radical perdón. Toda gloria, todo honor a tu nombre, Salvador. Mi justicia, mi canción me salva.